Dijo el maestro a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona la oveja y huye. El lobo hace estrago y la dispersa, y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 11 al 18. El buen pastor se identifica plenamente con su comunidad, con sus ovejas, con su iglesia, con su parroquia, con la cercanía de sus propios fieles. Notas amables a la palabra de Dios. Hoy lunes 8 de mayo, año 2017. El discurso escrito por el Evangelio según San Juan en el capítulo 10, discurso del buen pastor. Un discurso largo y profundo, centrado en una buena cantidad de reflexiones que giran en torno a la persona que es pastor, que conduce a una comunidad, que la comunidad gira en torno a ese pastor. Me parece que hay varias ideas bien interesantes para pensarlas en nuestros pastores. Jesús es el buen pastor y Él es el modelo de pastor. Y cuando se trata de pastorear, de guiar y de conducir, hay que acudir al modelo perfecto que se llama Jesús de Nazaret. La Sagrada Biblia coloca al buen pastor como aquella persona que escucha y que lo siguen los demás. Dos cualidades va teniendo ese buen pastor: la persona que tiene una buena capacidad de escucha de los demás, que tiene el tiempo necesario, que conserva la paciencia y que se abre a la dimensión de la comunicación con los demás. La segunda cualidad es que los demás lo siguen y se identifican con él. Luego, cuando uno cree en Jesús de Nazaret y cree en su iglesia, en el reino y todo lo que él instituyó, uno se identifica en torno a Jesús de Nazaret y debería guiarse la persona de acuerdo a la palabra del buen pastor que es Jesús de Nazaret. Debería identificarse con él porque el buen pastor permite que las ovejas entren en su mundo y hagan parte de su realidad. En cambio, lo contrario de alguien que no es buen pastor es porque es un asalariado, y así lo llama el Evangelio, para querer decir que pueden haber una diversidad de pastores en la comunidad. Pueden haber personas que no tienen vocación para ser pastor, o no tienen las cualidades necesarias para ser pastor, o pueden haber personas que utilizan su lugar de pastor. El Papa Francisco, en una reflexión muy centrada entre el pastor y lo que no es ser un pastor, y el Papa Francisco dice que no es un pastor, por ejemplo, tomando los personajes de la comunidad de Israel. No es un pastor aquella persona que es un fariseo, porque es una persona casuística, moralizante, que se fija en una cantidad de detalles. Un modelo de pastor donde le está cantando como la tabla permanentemente a sus seguidores,
a sus ovejas y los está poniendo en una situación bastante apretada del cumplimiento de una cantidad de normas y de exigencias. Ese es el modelo fariseo que tiene la Santa Biblia. Otro modelo es el modelo de los saduceos, que eran unos personajes bíblicos que también guiaban a la comunidad, pero en medio de esa guía de la comunidad, los personajes se movían muy bien y hacían negocios políticos con los poderosos, pero sin embargo estaban pendientes de las ovejas, hacían dos cosas a la vez. Y el tercer personaje que nombra el Papa Francisco es ese modelo de persona combatiente que le llamamos guerrillero, que busca la liberación política de su pueblo, pero no está interesado en el crecimiento de sus ovejas, no está interesado en el cultivo de ellas y en la santificación de ellas, sino que tiene un ideal. El ideal es la guerra, el ideal es la violencia. Y termina el Papa con otro modelo de un pastor demasiado contemplativo, que está como por fuera de la realidad y del contexto del mundo, y anda en la estratosfera y anda en otro mundo totalmente diferente. Termina el Papa su discurso planteándonos el modelo del buen pastor, y nos dice que el modelo del buen pastor es el modelo de aquella persona que se hace entender a través de la verdad, que se identifica con su pueblo, que logra hablar con las personas, que dice siempre la verdad, que habla siempre de Dios y que no negocia con las cosas de Dios. Ese es el modelo que presenta la Sagrada Biblia del buen pastor. Dios permita que todos asimilemos ese modelo del buen pastor que da la vida por las ovejas y no las arriesga en la comunidad.